estamos estudiando. Y si recuerdan, la vez pasada vimos una parte de lo que estamos viendo, lo de la coinonía, que está muy ligado. Entonces aquí habla dice la correcta unidad. ¿Por qué la correcta? Porque puede haber unidad incorrecta. Tú te puedes asociar con las personas incorrectas o te puedes asociar por el motivo incorrecto en asuntos que no son correctos, ¿no? Entonces aquí me está hablando de lo que según la Escritura dice cuál es la correcta unidad que debe haber entre nosotros. Obvio, está hablando de la iglesia. Y bueno, así rápidamente, ¿alguien ha leído el pasaje de Números 16 del Antiguo Testamento? Aquella donde cuando ya estaban todavía en el desierto, apenas se estaba instituyendo todo lo del sistema. Entonces hubo una familia muy poderosa, familia de los Coré le llamaban, ¿no? De los Coré, que pues tenía mucho liderazgo e influenció a gran parte de los israelitas. Básicamente eran 250 personas, varones de liderazgo, de los principales, príncipes, algunos de ellos, de tribus, que dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué Aarón es el bueno en el sacerdocio? ¿Por qué Aarón? Nosotros. Entonces, pues, hubo un problema muy serio. ¿Se recuerdan? Hubo un problema muy serio donde Moisés tuvo que interceder, Aarón muy humilde, calladito, él no se defendió su causa y tuvo que intervenir el Señor. ¿Y se acuerdan qué pasó? La tierra se abrió y se tragó a toda la familia de esas 250 varones que se oponían al liderazgo de Aarón, ¿no? Entonces, es importante la unidad. Digo, no quiero decir que ahorita que los que no estén de acuerdo, que el Señor palabra aquí, vámonos, tráguenselos, ¿no? No, pero es el mismo Dios. Y así como Dios vio aborrecible esa desobediencia y esa desunión, esa rebeldía de esa fracción, el día de hoy lo ve igual, que haya fracciones dentro de la iglesia. Y a lo mejor muchos ni saben, ¿por qué hay fracciones? Claro, en todas las iglesias hay. Y Dios las ve igualito que lo de Coré. Nomás para que pongamos los pies en la tierra y no minimicemos ni suavicemos el asunto, ¿verdad? Entonces, John MacArthur comenta sobre esto y dice, las peleas son parte de la vida, dice. Crecemos en ellas, alrededor de ellas. Nuestros niños son rápidos para expresar su desagrado cuando no reciben algo que quieren o que les quitan algo que les gusta. La fuente de todas las peleas, a final de cuentas, es la misma, mis hermanos. Sea el niño por su dulce, o sea el hermano porque no le gusta algo de la congregación. Es una naturaleza depravada y egoísta del ser humano. Y así te lo pongo. Estamos. Entonces cada quien filtra eso que está sintiendo, lo acabo de decir. Ese es el diagnóstico. No, pero es que ese es el diagnóstico. Coré tenía muchos argumentos para decir por qué Aarón no, pero era la voluntad de Dios. La inclinación de toda persona, desde la cuna hasta la sepultura, es ser, hacer y tener lo que quiera. ¿Sí? Cuando dos o más personas están empeñadas a hacer lo que les da la gana, muy pronto estarán discutiendo y peleando, porque tarde o temprano sus intereses y preocupaciones y prioridades entrarán en conflicto. Es un comentario de John MacArthur. Y pues Santiago es muy claro, ¿no? Lo acaba de predicar hace poco el pastor Brian. ¿De dónde vienen las guerras, pleitos y entre nosotros? En nuestras pasiones, esos deseos que tenemos, ¿no? Dicen que hay unos teólogos que han tenido estadísticas que conservadoramente se ha calculado que las iglesias evangélicas se dividen a razón de 5% anual. Imagínate, va aumentando, ¿no? La mayoría de los cristianos solo aguantan cierto número de divisiones antes de abandonar por completo sus congregaciones. Algunos soportan una de esas crisis, pero muy pocos sobreviven a dos crisis. A mí me han tocado dos. Solo un puñado de personas, las más fuertes, siguen siendo fieles después de pasar por tres, pero casi nadie lo resiste. O sea, después de la tercera crisis o división que puede existir en una iglesia, esos hermanos normalmente abandonan las congregaciones. En nuestro siglo o época existe un gran número de iglesias, lo que ha producido que muchas personas emigren de una u otra, buscando en ocasiones tristemente a un gran maestro, a un pastor, a una personalidad al que puedan seguir. Y este es un problema muy similar que pasaba aquí. Estamos. Y
casualmente, lo que leyó el hermano Luis, está muy ligado a lo que predicamos la vez pasada, que predicamos varias cosas, pero el último punto que predicamos, si lo recuerdan, fue muy repetitivo, la verdadera coinonía. Les había puesto ejemplo, que yo había sido instruido, que la coinonía era básicamente una comida fraternal, lo cual es mucho más amplio y más profundo que solamente sentarse a comer con mis hermanos a tener compañerismo, lo cual es falso, no siempre se da. Muchos se sientan a comer y a comer nomás, no a tener compañerismo, o hasta con su grupito, cuando mucho a veces, ¿no? Tristemente. Entonces enseñamos lo que es la verdadera coinonía, vimos puntos, explicamos, no quiero regresar a eso. Entonces, ya es que pues Pablo explica, mira, la comunión correcta es esta, coinonía es comunión y la comunión es participación, involucrarme, participar, esto en las cosas de la iglesia, esto es coinonía y lo explicamos. Entonces pasa y dice esto. Bueno, quiero que veamos esos 3 puntos que vamos a ver en estos pasajes, ¿sí? Que es la base, o sea, Pablo, ¿por qué me dices que así es la unidad? Bueno, esta es la autoridad con la que te lo digo. Esta es la base por la que yo te lo estoy diciendo. Bueno, ¿y cuál es la unidad bíblica? Porque hay muchas unidades. ¿Y cuál es la preeminencia del mensaje contra el mensajero? Que es el gran problema que a veces tenemos en las iglesias, que lo vamos a explicar. Entonces, primer punto, vamos de lleno. Ten tu Biblia ahí en 1 Corintios 1:10. Fíjate cómo empieza Pablo. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Si te fijas, Pablo, el gran apóstol, expandió el cristianismo en Europa, Asia, parte de África, les dice, les ruego. ¿Qué es eso? Diplomacia, tacto. Es una manera amorosa y humilde exhortar a los hermanos, ¿verdad? No hizo uso de su verdadera autoridad apostólica, quiso ser respetuoso, humilde y con mucho tacto. Y le dice, les ruego, les suplico, y lo usa, hermanos. Somos parejos, no me pongo aquí, parejos, ¿me explico? Lo hace con tacto y humildad. Está implorando que escuchen su súplica, su ruego, pero a la vez de ser humilde, amoroso y respetuoso, es una exhortación firme la que le está haciendo ahí, ¿no? Es firme, porque les dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa que diga eso? En el nombre, les ruego, hermano, les pido, les suplico, en el nombre del Señor. ¿Qué significa? ¿Por qué hizo eso Pablo? Si tú recuerdas, la cultura en la que se escribió la Biblia, el nombre reflejaba algo. Es la personalidad o el carácter de la persona. Cada persona que tenía un nombre reflejaba su personalidad, así lo manejaba. Entonces, en el nombre es en quién es Dios, en quién es Jesús y qué ha hecho por nosotros. En base a eso, les suplico esto, hermanos. ¿Me explico? Esa es la base de la autoridad. De hecho, la base de autoridad para cualquier cosa que nosotros como cristianos debemos hacer es el Señor. Si yo voy a buscar un trabajo, es en base a ¿qué dice el Señor? En el nombre del Señor, ¿ese trabajo lo debo agarrar o no? Es en base a Él, en base a la autoridad. Él es el que me rige, no es ¿qué te dice tu iglesia? No, ¿qué dice el Señor? ¿Verdad? Yo a veces en ocasiones me siento un poco incómodo con algunos padres cristianos que reprenden a sus hijos, no todos, ¿no? O que amonestan a sus hijos pequeños con expresiones como le dicen, no hagas eso porque está mal, mi hijo. No hagas esto otro porque le molesta al hermano, al fulanito. Cuando deberíamos de inculcarles la verdadera autoridad de Dios, no moralidad. ¿Sí? Es decir, hijo mío, no debes decir mentiras porque sea malo. No, así no se educan los hijos, sino porque Dios lo prohíbe, porque es pecado y porque ofende al Señor. ¿Te fijas la diferencia? Uno es moralidad y lo otro es en el nombre. Estamos exhortando, estamos mostrando cuál es la autoridad. El mundo enseña moralidad y se parece mucho, pero no es lo mismo. ¿Sí? Entonces Pablo apela a la máxima autoridad para exhortarlo. ¿Quién es el Señor? Lo que es el Señor y lo que hizo el Señor. Más que suficiente, ¿verdad? No a Él, ¿verdad? Entonces, si a mí me exhortan algo en el nombre del Señor y es correcto, ¿quién es el? Yo voy a tener que pensar, ¿le voy a hacer caso? Si me lo dice en el nombre del Señor y viene en la Escritura, ¿quién es el Señor? El que me rescató, es mi amo, es mi creador.
¿sí? Él odia y aborrece eso que me están diciendo. Él crió la iglesia donde yo estoy pastoreando. Él es santo y desea que yo me santifique. Aparte que Él ordena y Él espera que yo obedezca. Entonces, ¿cómo no obedecer el ruego de Pablo? Que es para nosotros también. Nosotros estamos inmiscuidos en esa exhortación. Entonces procede a explicarles qué es lo que es el ruego, qué les está pidiendo. Mira, un consejo, sobre todo si no dominamos toda la doctrina, no conocemos todos los pasajes, los versículos, trata de sujetarte a principios bíblicos. Eso te va a ayudar mucho y te va a ampliar el panorama. ¿A qué voy con eso? Ahorita te voy a explicar a qué voy. Por ejemplo, muchas veces, no sé, una situación, estás con alguien que se quiere separar, no divorciar, o se quiere divorciar y tú, bueno, pero yo no he escuchado un sermón del divorcio, no sé, yo solo sé que me han dicho que no debe de divorciarse la gente, pero ¿qué dice la Biblia? Y no lo sabes. Hay un principio bien fácil. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Con ese principio desbaratas cualquier argumento, aunque no domines la doctrina. ¿Me explico? Es un principio. Por ejemplo, otro. Tienes una familia donde el hijo es rebelde, no importa la edad, es rebelde, no respeta a los padres, no se somete a los padres. Y tú, pero ¿qué consejo le doy? Realmente no me sé muchos versículos, no sé si se debe disciplinar físicamente o no, no he estudiado eso. ¿Qué le digo? Efesios lo dice, los hijos, es una obligación, no importa si el padre es malo, los hijos deben honrar a los padres. Y de ahí se desarrollan un montón de implicaciones. Entonces, si tú dominas ciertos principios, te va a ayudar mucho en la vida. ¿A qué voy con eso? ¿A qué voy? Por ejemplo, hay un principio. Nosotros como nos están exhortando con esto, ¿verdad? De la unión. ¿Cuál es el principio? Que debemos de glorificar a Dios. ¿Cómo? Con la coinonía, con la comunión, uniéndonos. Ya desde ahí. Ya lo demás es que tú pienses, sí, pero es que el diácono, el pastor, la hermana. Tienes que glorificar a Dios, ahí está el principio. No están preguntando si te gusta, si te cae, te molesta. ¿Me explico? Eres miembro de la iglesia. Tienes que estar unido. ¿Por qué? Porque es un principio y es la manera en que vas a glorificar a Dios. Vamos a glorificar a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la máxima autoridad lo dice, que es el Señor. No es una opinión mía. ¿Sí? Porque el Señor espera eso de mí. Entonces, si yo deseo tener una relación vertical, sana, tengo que tener una relación sana horizontal. ¿Cómo? Conservando la unidad. Conservando la unidad. Si yo tengo problemas de unidad, hijito, por más que ores, por más alabanzas que cante, por más lágrimas que me salgan, por más que estés sirviendo en el ministerio ofrendando, no estamos glorificando a Dios. Porque es un principio y un mandato que todos debemos cumplir. Todos. Y si no lo estoy haciendo, estoy pecando, fíjate grave. Estamos pecando. ¿Sí? Hay otros pasajes, nomás para referenciarte, por ejemplo, Romanos 15:30, te lo cito, no lo busques, donde Pablo vuelve a hacer lo mismo. Les ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A la iglesia en Roma, lo mismo. Por ejemplo, a la iglesia de Tesalónica les vuelve a decir lo mismo. Por los demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el nombre del Señor Jesucristo. Era una práctica de Pablo. De una manera de ser humilde, amoroso, pero firme. Lo que te lo estoy diciendo, te lo digo en el nombre del Señor. Tú sabes si me haces caso o no. No te lo digo por mí. Nosotros, yo en esto particular no estoy exhortando, o Brian y yo no exhortamos, ¿sabes qué? Nosotros nos gustaría que así fuera la iglesia. No les decimos eso, aunque a veces pudiéramos dar esa impresión. Lo hacemos porque Dios lo dice. ¿Me explico? Porque la autoridad es que elige Jesús, no porque nosotros queramos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a entrar de lleno al tema. El punto es, la base de la autoridad es ¿quién? El Señor. El Señor. Y el tema es la unidad. Vamos al punto 2, que es, digamos, el meollo del sándwich, donde está lo verdadero. Y me voy a enfocar un poco más de tiempo aquí. Dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué cosa nos está rogando? ¿Qué me está pidiendo? Que hablen todos una misma cosa. Y segundo, y que no haya división entre nosotros, está hablando de la iglesia, sino que estés perfectamente, fíjate, perfecto, ¿dónde pone la vara? Perfectamente unidos, ¿cómo? En una misma mente y en un mismo parecer. Está clarito, ¿verdad? Está claro. Entonces, la primera exhortación, a ver si me regreso.
Déjame ver si me regreso. La primera exhortación, ahí está. Que hablemos todos una misma cosa. ¿Qué significa eso? Que si me junto con la hermana Marta, nuestra conversación siempre son los mismos temas. Siempre vamos a estar hablando de lo mismo. Me junto con el hermano Antonio, siempre estamos hablando de lo mismo. Esta iglesia, los únicos temas que es lo mismo hablar. De eso está hablando Pablo. Que hables todos una misma cosa. Tal vez alguno traiga otra traducción ahí. Esta es la 60. Otras traducciones te lo ponen. Pónganse de acuerdo. Estén en armonía. Ya te da más luz eso, ¿verdad? Otras traducciones. Ahí está. Que hablen todos una misma cosa es que nos pongamos de acuerdo. ¿Pero en qué? Que estemos en armonía. ¿Pero en qué? En Tony, Abraham, Will están en armonía. ¿En qué y cuándo? En la alabanza. A lo mejor acá abajo no tienen mucha relación y ni mucha unión, ¿no? Claro, creo que hasta se caen mal, pero bueno, ya es problema de ellos, ¿no? Si se caen mal, Tony, Dani. Ok, pero aquí hay armonía. Bueno, ahorita no hubo mucha armonía, ¿no? Me tropezó a mí ese detallito de la guitarra, ¿no? Pero bueno, sí me explico, o sea, quiere que haya armonía, que nos pongamos de acuerdo, pero ¿en qué? Eso es lo importante, ¿en qué? Porque una cosa es, quiere que estemos de acuerdo, pero hay diversidad. Dios permite la diversidad, no la uniformidad. Cuidado con eso. Entonces, si seguimos para abajo, te explica más Pablo, que no haya en nosotros divisiones, sino que estemos perfectamente unidos. Entonces, hablar todos una misma cosa, según el texto, significa que no existan divisiones y que estemos perfectamente unidos. Eso significa. Entonces, estar en armonía y hablar todos una misma cosa es que no existan divisiones y que estemos perfectamente unidos. Entonces, si no hay mucha unidad y existen divisiones, creo que hay un problema en la armonía en la iglesia. Así de fácil. Es muy fácil detectarlo, ¿verdad? Esto es la unidad correcta. El que no existan divisiones y el que estemos perfectamente unidos. El que exista la armonía, esa es la unidad bíblica que está pidiendo Pablo aquí. ¿Sí? Pero existen más interrogantes. Ahora, ¿a qué se refiere que no existan divisiones? ¿Qué es estar perfectamente unidos? La palabra divisiones ahí, en el griego, es la que, transliterando, el día de hoy en nuestro español tenemos la palabra cisma. Cisma es, si tú lo buscas en el diccionario, es fractura, es facciones, es divisiones. Y desde la cultura griega de aquí, de este tiempo, que estaba la iglesia a nuestra fecha, prácticamente la cultura tomó que la palabra es como fracciones o divisiones en partidos políticos y en la iglesia. Fíjate qué casualidad. Ese fue el uso que se le empezó a dar a la palabra. Hay un cisma en la iglesia, división. Hay un cisma en el PRIAN. Ya toqué llaga, ¿verdad? Ya metí un problema, perdón. ¿Me explico? Eso es cisma, eso es divisiones, fractura, facción. Aquí hay una facción que piensa así y acá está otra. Ya hay un problema. Ya hay un problema. Y eso ya no es armonía. ¿Sí? Eso es divisiones, ruptura, vaya. Es más, esa palabrita, esa misma palabrita de divisiones, que es cisma, ¿sabes dónde la usó el Señor Jesús? En el pasaje de, cuando estaban hablando de que si pones en un paño nuevo, un remiendo viejo, el momento en que echas el vino, pues se hincha y se va a romper, dice, porque no se van a estirar igual. Va a haber una ruptura, va a haber una división, un cisma, es la misma palabrita. ¿Sí? O cuando los evangelios narran que cuando Jesús murió, el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Esa palabrita rasgó, se dividió, hubo un cisma. Es la misma palabrita, para entenderse. Entonces, así lo ve Dios, una división en la iglesia. Una rasgadura, fractura, ruptura. Pero a lo mejor muchos no lo notamos, pero existe en cada iglesia, tristemente. ¿Verdad? Entonces, ahora, ¿qué significa la expresión perfectamente unidos? Perfectamente unidos. ¿Qué significa esa palabra? Básicamente en el griego quiere decir algo que está roto y yo una red, lo remiendas y sirve perfectamente para volverlo a usar a pescar. Es algo que está roto, yo lo reparo y está perfectamente útil para volverlo a ver. Eso es lo que quiere el Señor. Que estén ustedes perfectamente unidos para que funcionen correctamente como el cuerpo de Cristo que son. No cada quien así,
y yo por acá. Y hago como que te saludo, y hago como que... Eso no es armonía. Eso no es estar perfectamente unidos. ¿Sí? Eso es división sutil. ¿Verdad? Entonces, pero ahora, para entender más, ¿qué significan las últimas frases? Estar en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué significa? Mente en el griego, ahí viene hablando de manera de pensar, manera de sentir, el entendimiento que yo tenga de las cosas. Eso es un misma mente. Entonces, me está diciendo que todos debemos tener el mismo entendimiento, la misma manera y lógica de pensar en ciertos asuntos. Eso es lo que me está diciendo, ¿verdad? Y el mismo parecer habla de propósito, opinión o decisión. El caso es que aquí todos debemos decidir lo mismo. Vamos a hacer esto. Vamos a llevar la iglesia para acá, todos juntos. ¿Sí? Mi opinión es así. Nada de este aquí y este acá. Obvio. Si la hermana Marta dice que la iglesia la pintemos rosita y la hermana Chala azul, bueno, esto no es división, vamos. ¿Me explico? No estamos hablando de esos puntos. Ahorita voy a profundizar un poquito más, ¿verdad? Entonces, todos deberíamos de entender las cosas, ver las cosas, comprender las cosas de la misma manera. Eso es que hablemos todos una misma cosa. Eso es armonía. Eso es ponernos de acuerdo. Eso es unidad bíblica. ¿Se entendió lo que dije? Que todos debemos entender las cosas, ver las cosas, comprender las cosas de la misma manera. Y te preguntarás, caramba, ¿eso es posible? Sí, claro que sí es posible. Bueno, aquí no todos van, pero sí saben que estamos haciendo los martes en IBR. Estamos dando estudios bíblicos, pero ahorita son puros temas escogidos de doctrinas medulares, por llamarlo así. Por ejemplo, el martes pasado, creo que fue Tony, explicó sobre el diaconado bíblico y cómo la iglesia de nosotros lo ve y lo maneja. ¿Para qué? Para que todos tengamos la misma manera de pensar sobre el diaconado. Para que todos tengamos la misma opinión sobre los diáconos. Para que todos veamos de la misma manera cómo es el diácono, según las escrituras, según nuestra iglesia. ¿Me explico? Para que nadie diga, no, es que... yo cuando llegué a la iglesia por primera vez, los diáconos eran encargados del mantenimiento. En otra, me tocó que eran los encargados de traer todo. Ocupo una silla, háblale al diácono que la traiga. Y nos traían así de ya sabes cómo. Tenían maneras diferentes de verlo. Y si alguien tenía otra opinión, pues ya hay una división. Y el punto aquí es que estamos adoctrinando, nótese bien la palabra correcta, para unificar el pensamiento, lo cual no es malo, eso es lo correcto. ¿Sí? El martes vamos a ver de las ofrendas, para que haya unificación del pensamiento y la manera de sentir cómo son las ofrendas. Por ejemplo, hace poco se me acercó un hermano y me dice, antes de empezar a visitar tu iglesia y más adelante de pensar en ser miembro, me dice, ¿aquí diezman sí o no? Primerito que me preguntó. Le dije, pues depende, si quieres diezmar, te paso a necesitar todavía así. No, porque lo pueden malinterpretar. No, le dije, claro que no, pura ofrenda aquí. Los diezmos son para el pastor Rey, nomás. Tenía que decirlo, ¿verdad? Okay. ¿Me explico? O sea, es correcto. ¿Por qué? Para unificar el pensamiento, para que estemos en armonía, para que haya unidad bíblica. ¿Verdad? Es correcto todo lo que estamos haciendo. No crean que nos sentamos a qué. Vamos a hablar de las elecciones, ¿sí? De ahora que vienen en junio. O cómo le vamos a hacer con lo de la sequía que se está presentando. No. Ahí puede haber diversidad de opiniones y cada quien va a tener una opinión propia. Y ahí no hay ningún problema si no hay esa unidad, no importa. Estamos hablando de cosas de la iglesia, obvio, de las doctrinas medulares. Tenemos que estar unidos, hermanos, unidos, para que exista armonía. Dice Romanos 15:5, si quieren buscarlo, por favor. Romanos 15:5, Pablo toca el mismo tema, podríamos decirlo. Romanos 15:5, ¿ven lo que dice? Ve, es una oración de Pablo. Y fíjate lo que pide. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre ustedes un mismo sentir, es lo mismo que estamos hablando, es una misma mente. Según, ahí está la autoridad, ¿en base a qué? Pues según Cristo Jesús,
¿Para qué? Para que estén unánimes, un solo alma, un solo sentir, a una voz, y así glorificar a Dios. ¿Te fijas? Si no hay unidad, no se glorifica a Dios, mis hermanos. No lo vamos a glorificar. Y ese es nuestro propósito. ¿Me explico? Volviendo al tema, el mismo parecer. Como dijimos, hablamos de opinión, propósito, decisión, juicio. Es decir, debemos procurar con toda intención, fíjate, tenemos que ser intencionales, alinearlos todos a tener la misma manera de pensar. No, es que el pastor hoy así piensa eso. No, si él es bíblico y está correcto, hay que alinearnos a lo que el liderazgo está enseñando. Hay que alinearlos, ¿sí? Es intencional, es llegar a tener la misma opinión y que decidamos lo mismo. ¿Sí? Hace muchos años me dio mucha tristeza porque alguien tomó la decisión de dejar la membresía porque pues había tomado una decisión que para nosotros es pecaminosa, y lo exhortamos a la iglesia y unánime se decidió aceptar que renunciaran a la membresía. Pero tiempo después yo me enteraba que esa relación ilegal y prohibida por el mismo Señor, mucha gente ponía en sus redes like o corazón, lo que tú quieras, y le ponían, ay, qué hermosas. No hay unidad ahí, no hay armonía. La iglesia piensa eso y yo opino así, que actúo así. Qué tristeza. Esa gente se cree más amorosa, pero Dios dice esto. ¿Me explico? Tiene que haber unidad. Obvio, asuntos doctrinales. ¿Para qué? Para estar perfectamente unidos. ¿Sí? Si logramos desarrollar una misma mente y un mismo parecer, lograremos que todos nos pongamos de acuerdo y tengamos la misma opinión sobre doctrina, y lograremos la perfecta unión, que eso es estar unánimes. ¿Sí? Y eso, esa perfectamente unidos, como les dije, es funcionar, algo que está roto y vuelve a funcionar. Obvio, aquí entra la honestidad de cada quien y reconocer, ¿sabes qué? Ciertamente hay cierta división conmigo, con ciertas personas o con cierto grupo, y solucionarlo. No fingir que todo está bien, porque eso le añadimos más pecado a la división, que es que hipocresía, la falsedad. Mira, ¿qué número tiene? No alcanzo a ver. 6. Ok. Sí, es que está muy para acá, pero bueno. El Salmo 133. Hace mucho lo prediqué, me acuerdo. Entonces, hablar todos una misma cosa, ¿qué es? Es ponerse de acuerdo y es estar en armonía. El Salmo 133, búscalo. Salmo 133, versículo 1. Fíjate lo que está diciendo. Fíjate cómo se expresa el salmista sobre este tema. Salmo 133, es un hermoso salmo. Ve lo que dice. Salmo 133, versículo 1 dice, mirad, es como, observa, pon atención, mira bien, dice, cuán bueno y cuán delicioso, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es lo que quiere el salmista que voltee la gente para ver? Habitar los hermanos, pero aclara, juntos en armonía. Tony ahorita enseñó en la mañana y dice, no, es que muchos de afuera no quieren venir porque dicen que hay mucha hipocresía en la iglesia. Bueno, son gente exagerada, porque hay más hipocresía afuera que adentro. Pero ciertamente, en la mayoría de las iglesias tenemos brotes de hipocresía, tristemente. Pero ¿qué dice aquí? Qué hermoso, o sea, es de llamar la atención, ver cuánta unión hay entre nosotros, porque hay armonía, no fingimiento, porque eso es horrible y lo detecta hasta el inconverso. Tristemente hasta el inconverso detecta mi falsa unión, mi falso amor, mi falsa espiritualidad. ¿Sí? Entonces, no es si quiero, no es si me gusta, es buscar la unión. Es un mandato, es una orden que nos están dando aquí. Y luego hacer con solicitud, con prontitud, con urgencia, buscando la armonía, poniéndonos de acuerdo, hablando lo mismo. Hay un desacuerdo con alguien, búscalo y háblalo, pero en amor y de la manera correcta. No queriendo buscar ganar la discusión, no queriendo buscar ganar el punto. Busca la verdad. Acuérdate, Santiago, ¿de dónde vienen los pleitos? Es que quiero que se haga como yo digo. ¿Sí?
Fíjate, una misma mente, un mismo parecer, es decir, que debemos estar de acuerdo en lo que creemos. Tony explicó ahorita de los milagros. Es algo muy secundario tal vez, pero cuando escuchas dar testimonios, no le vas a dar gloria a Dios porque te estás expresando mal. Pero es que yo quiero creer así de los milagros. No, tenemos que estar de acuerdo porque la Escritura enseña esto. Tenemos que estar de acuerdo en lo que estamos enseñando, en cómo lo aplicamos, ¿sí? En cómo va el rumbo de la iglesia. Confiar, estamos unidos en que creemos y confiamos en las decisiones que el liderazgo está tomando. En la filosofía de ministerio. Hay hermanos de otras iglesias que yo tengo mucho amor por ellos, y como seres humanos y como hermanos en Cristo, siento aprecio y mucho respeto. Pero con ellos no puedo tocar el tema del ministerio, porque somos así. No hay unión. Él piensa A y yo pienso B. Entonces no hay unión. Nos vemos, nos saludamos, te amo en Cristo, pero no puede haber unión. Porque no pensamos, no tenemos la misma mente y el mismo sentir. Diferente totalmente. ¿Me explico? No podemos estar en mi iglesia. Y cuando alguno de nosotros tiene otra manera de pensar, cuidado. Vamos a suponer que lo que estamos enseñando es bíblico. Y alguien tiene otra, no. Yo no estoy muy de acuerdo en eso que están enseñando ahí, liderazgo y los residentes pastorales. Cuidado, porque si estás incorrecto, va a surgir. No te vas a quedar con él, lo vas a platicar con tu pareja, con tu mejor cercano. Lo vas a enseñar abajo el púlpito y vas a generar divisiones. Lo he visto una y otra vez, que están en contra de lo que enseñamos, y estas personas van y lo platican con los más cercanos. Y después vas con esos y resulta que ahora piensan así, ¿sí? Pero si yo te discipulé, ¿por qué ahora piensas así? No, es que ya lo platiqué bien con fulanito y, caramba, ya lo contaminaron, ya es división. Y algunos se han ido, otros se han quedado, pero sigue la división, porque tiene otra manera de pensar y de ver las cosas. Y lastiman al cuerpo. Volvemos a ver, lastiman al cuerpo. Entiéndelo, y no es tu cuerpo, es el cuerpo de Cristo. De hecho, por eso yo le doy mucho énfasis al discipulado. Cuando discipulamos a alguien, le estamos enseñando las doctrinas básicas que creemos para unificar, normalizar en la manera de pensar y de ver las cosas según la Biblia y según la iglesia de nosotros. ¿Me explico? Esa es la idea. De hecho, las personas que son discipuladas son las que casi nunca generan división, porque son adoctrinadas correctamente. Las que no permiten el discipulado por una u otra manera son las que, algunas, no todas, tarde o temprano generan cierta división, cierto antagonismo sobre lo que se está haciendo o enseñando, y no se logra el cometido, que es estar perfectamente unidos. No más o menos, perfectamente unidos. ¿Se acuerdan Jesús poco antes de partir? En Juan 17, famosísima la oración de Jesús. Ustedes lo han oído, la oración de Jesús. Si quieren buscarlo, Juan 17, 9. Ahora los puse a ejercitar, no los puse los versículos, ¿no? Para que practiquen ¿cómo se llama? El buscar versículos. Esgrima, es cierto. Juan 17, 9. Fíjate, usa la misma palabra que Pablo, perdón. Fíjate lo que dice ahí. 17, 9. Yo, Jesús, fíjate, ruego por ellos, los discípulos. No ruego por el mundo, fíjate. O sea, no está rogando por los inconversos. Ruego por ellos, mis discípulos, sino por lo que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo. Esta es una frase muy importante de estudiar, ¿eh? Si alguno la lee ahí, te hago un paréntesis, profundiza. Mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Y fíjate lo que dice: Padre Santo, a los que me has dado, a los discípulos de la iglesia, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué dice? Para que sean uno. Y luego pone la vara alta. Así como nosotros. O sea, tenemos que buscar la unidad perfecta. ¿Cómo? Así como la Trinidad. ¿A poco crees que dice el Espíritu Santo? No estoy de acuerdo con Jesucristo.
Esa es una herejía, eso no jamás va a ocurrir, ¿me explico? Tiene que haber la unidad perfecta. Nos puso la vara alta. Y por eso oró Jesús. ¿Verdad? Efesios 4, te lo voy a leer. Yo pues, preso en el Señor, fíjate, estaba preso en la cárcel Pablo, y su preocupación no era, ¿cuándo voy a salir? ¿Pagarían la fianza? ¿En qué celda me pusieron? ¿Qué compañeros me tocaron? No. ¿Sabes qué estaba preocupado? Les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. ¿Cómo? Con toda humildad, ¿no? Por abajito, y mansedumbre, soportándose con paciencia unos con otros. ¿Sí? Y luego el versículo 3. Solícitos. O sea, procuren con urgencia cuidar la unidad. Fíjate, esa es la preocupación de Pablo en la cárcel. Porque es algo común en las iglesias. Porque traemos arrastrando pecados. Porque traemos preferencias. Santiago lo dice. Entonces dice, solícitos en guardar la unidad. ¿Cómo? Con humildad, mansedumbre y en amor para podernos soportar. Si yo tengo división con alguien, chécate, te falta un problema, hay un problema con eso. Hay un problema con eso. Una de las facciones tiene un problema con la humildad, la mansedumbre y el amor. Así. ¿Sí? Esa es la clave. Humildad, mansedumbre y paciencia para podernos soportar en amor. ¿Se acuerdan cuando inició la iglesia cristiana? ¿Cómo inició? Hechos 2, capítulo 2, 40 y tantos. Perseverando unánimes, unidos, un alma, en un solo sentir, dice, cada día. Aquí podemos batallar a lo mejor cada domingo. Cada día estaban juntos unánimes. Dice, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios. ¿Y qué hacía Dios? Como era una unidad perfecta, bíblica, correcta, les daba favor con todo el pueblo. Es decir, era tan bueno el testimonio que estaban muy bien con todos los inconversos. Pero aparte, ¿cómo los bendecía Dios? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el Señor los traía. ¿Por qué? Porque ellos sí estaban glorificando a Dios con una unidad perfecta. ¿Sí? Una mentalidad orgullosa, un mal discernimiento, un ego, da como resultado lo contrario. Desunión. Desunión. Último punto. Último punto. Preeminencia del mensaje contra el mensajero. ¿Qué significa esto? Preeminencia del mensaje versus mensajero. Me está diciendo el título que debe ser más importante el mensaje que el mensajero. Sí. ¿A qué se refiere con el mensaje? ¿Y a qué se refiere con el mensajero? Mira lo que dice el versículo 11. ¿Se lo puse? ¿Se lo puse? Dice, porque he sido... Está hablando de que hay divisiones, ¿verdad? Y dice que debe tener una mente y un nuevo parecer. Y lo dice el 11. Porque he sido informado, o sea, me ha llegado informe, acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloe. ¿Qué cosa le informaron los de Cloe? Pues que entre ustedes hay contiendas. ¿Sí? Contiendas. Pleitos. Y dice, quiero decir, ya es más específico Pablo, que cada uno de ustedes dice, hey, yo soy de Pablo, yo apoyo a Pablo, y el otro, yo de Apolos, y el otro, yo de Pedro, y los más espirituales, yo de Cristo. Wow. Y continúa el 13, no lo puse. Acá hace 3 preguntas retóricas Pablo, y las 3 preguntas retóricas, la respuesta es un rotundo no. ¿Acaso está dividido Cristo? No. ¿Acaso fue crucificado Pablo por ustedes? No. ¿Acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo? No. Entonces, ¿por qué hay facciones o divisiones por seguir al mensajero en lugar de darle preeminencia al mensaje, que es Cristo? Pues ya sabemos por qué. Ya sabemos por qué. Inicié esta introducción con la nota que empecé de John MacArthur, que hay mucha gente que se cambia de iglesia o sigue de iglesia por personalidades, ¿verdad? Y sigue el 14. Doy gracias a Dios de que ninguno de ustedes, fíjate, he bautizado. ¿Cómo que da gracias a Dios que no ha bautizado? Sino a Crispo, a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. Dice, también bauticé a Estéfanes, la familia de Estéfanes. Por lo demás, no sé si he bautizado a ninguno. No se acordaba Pablo, ¿no? No lleva un registro.
Dice 17, pues no me envió Cristo a bautizar. No está menospreciando el bautismo. Dice, sino a predicar el Evangelio. La importancia, la preeminencia está en el mensaje que es Cristo, el Evangelio. ¿Verdad? Eso. Entonces, mira, aquí estamos viendo dos enseñanzas. La primerita, así rápido. Pablo se enteró. ¿Cómo se enteró Pablo que había problemas en Corintios? Bueno, había una carta. Pero ¿cómo se enteró que había contiendas, pleitos, divisiones? Que había facciones donde cada quien estaba siguiendo a cierta personalidad. Porque hubo una familia, los de Cloé, valiente, y como vio que no se podía resolver aquí, bueno, voy con la autoridad que sigue, que es Pablo. Pablo, está pasando esto en la iglesia. ¿Son chismosos? No, amorosos y valientes, porque vieron un problema que estaba dañando grandemente a la iglesia y dijeron, bueno, aquí no se está solucionando nada, vamos con Pablo. Pero autorizaron que dieran su nombre. Eso es bien importante. ¿Me explico? No son chismosos, amaban la verdad y estaban preocupados por el caminar y el testimonio de su iglesia. Fueron muy valientes al hablarlo. Y sí, diles que yo te dije, no hay ningún problema. Usa mi nombre. ¿Te suena familiar eso? En ocasiones me ha tocado que surgen durante muchos años, surgen problemas en las iglesias donde están involucrados 2 o 3 partes. Y me involucran a mí y les digo, bueno, ¿quieres que le diga? Que tú me digas, ¿cómo me enteré? ¿Cómo? No puedo ir con la persona y decirle, oye, supe que esto, porque me va a decir, ¿quién te dijo? ¿Le puedo decir? No, porque me va a acercar con un chismoso. No está el valor, no está la valentía. Y entonces no puedo ir, no se soluciona el problema y sigue el pecado. No hay edificación para la iglesia. Muchas veces me ha pasado. Y nunca me han autorizado a que diga. No son como los de Cloé. ¿Sí? Es difícil así remediar el asunto mientras una de las partes no desea involucrarse y que se sepa su nombre. ¿Sí? Sino solo quiero informar. Las cosas no se hacen así. Debemos estar dispuestos por la gloria de Dios. Ahí está el principio, acuérdate. No eres tú, es la gloria de Dios. Por la salud de los hermanos, en problemas al hablar la verdad en amor y con valor. Eso es parte de tener integridad, es parte de no tener un espíritu de cobardía. Eso es amar la salud del cuerpo y eso es querer cuidar la unidad del cuerpo. Estamos. Y hay veces que ha sido grave la situación. Y les digo, es que hay que parar esa situación, digo, porque va a crecer como un cáncer y va a dañar a otros. Ahorita te dañó a ti, me dañó a mí, le digo, vamos. No. Bueno, lleve a otra persona, un testigo y platíquelo, le digo. No. Bueno. Pasan los años y así siguen las cosas. No cambia nada. Segunda enseñanza que puedo ver ahí, dice, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, que los declaro que hay entre ustedes contienda. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, soy de Pablo, soy de Apolo, soy de Pedro, soy de Cristo. Es decir, esa falta de unidad, esa unidad que no se cuidó, fue provocada por contiendas. Pero estas contiendas, de hecho esa palabrita de contiendas, que es pleitos, en sí es pleitos, Gálatas, Pablo la usa en Gálatas, esa misma palabrita, contiendas, la usa en Gálatas para describir. ¿Te acuerdas que hay una parte en Gálatas 5:20 donde habla de los frutos del Espíritu Santo y luego habla los frutos de la carne? Bueno, un fruto de la carne de los inconversos es contiendas. Es la misma palabrita en griego, contiendas. Es un producto de la carne. Entonces, ¿cómo puede haber contiendas entre nosotros si tengo el Espíritu Santo? Una cosa es que no me agrade algo el hermano y otra cosa es que yo tenga un pleito que me lleve a córtale mi chavo. Se acabó la relación. Y lo hay. Y lo hay. Mira, ¿por qué pasa eso? Muy facilito. Ay, no lo puse. Ciertamente, ¿qué pasa? ¿Qué hace la soberbia? Concibe, produce, engendra contienda. Si yo tengo contienda con alguien, hay algo de soberbia. Hay algo de soberbia. Entiéndelo. El antídoto, unidad. ¿Sí? ¿No me crees? Otro proverbio. Los labios del necio, soberbia y necedad, provocan contienda.
¿Te fijas? Segunda de Timoteo 2:23, te lo leo. Pero desecha, creo que hace poco lo enseñó Tony, ¿sí? Dice, desecha las cuestiones necias e insensatas. Es decir, deja de pelear por cosas que no tienen importancia. Si algo no te agrada del hermano, no te gusta, eso te genera una contienda. Dice, sabiendo que esas cuestiones necias e insensatas generan contienda. Porque el siervo del Señor, es decir, el creyente verdadero, no debe ser contencioso, sino amable con todos. Hay cosas que no me gustan del hermano Antonio. Yo sé que estoy seguro 100% que hay cosas que no me gustan de mí. Pero eso no va a generar una contienda entre nosotros. Porque no son cosas importantes. Son irrelevantes. Son preferencias personales, vaya. Eso no va a generar nunca una contienda entre ellos. Pero el día que él diga que, no sé, que Jesucristo esto, o que los pastores esto, bueno, a lo mejor ahí vamos a tener un problema. ¿Me explico? ¿A qué vamos? Entonces revisa tu andar y decir, soy muy honesto, hay división con este hermano y con este otro. ¿Por qué? Yo he sido propicio a eso. Mi soberbia, mi necedad. Sécalo y arréglalo, porque somos llamados a perfecta unidad, en armonía, entiéndelo. No toquen la guitarra como el Tony. Ahorita me va a reclamar con el carro, ¿no? Dice Filipenses 2:14, hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que seas irreprensible, ¿verdad? Entonces la carnalidad, la soberbia, la necedad, la falta de amabilidad, es lo que provoca contiendas en mi vida. Es lo que provoca contiendas. Entonces, estrictamente hablando de Corintios, ¿qué había pasado? Pues habían formado facciones, grupos divisivos dentro de la iglesia. Unos seguían a Pablo, ¿por qué? No lo explica la escritura, pero muy posiblemente los que seguían a Pablo, es el apóstol de la gracia, es el apóstol de los gentiles. Entonces la mayoría de los gentiles lo apoyaban, obviamente, ¿no? Es el que ha sembrado todas las iglesias, es bien importante Pablo. Pues yo me inclino por Pablo. De repente los otros, Pedro, no, este es el apóstol de los judíos. Este es más ceremonial, más solemne, porque este guarda más la ley que el otro es el pacto de la gracia, pues, pero este es más solemne, todavía guarda las cosas del Antiguo Testamento. Aparte, Jesucristo dijo que era el líder, el principal de los apóstoles, el otro fue un abortivo. Apoyamos a Pedro. Estoy especulando, ¿no? Pero muy cercano a la verdad, estoy casi seguro. Y el otro, Apolos. No, hombre, ve cómo predica Apolos. Él no es como Pablo, no era bueno para predicar, según esto. Era tosco para hablar, ordinario. Apolos, elocuente, griego, sabía filosofía. Imagínate cómo hablaba. Y los cultos de la iglesia, yo me inclino por Apolos. Ese habla bonito, no como el otro. Pablo habla muy directo, es muy específico en las aplicaciones. Yo quiero hablar más bonito, rascadito de oído, que a muchos les gusta, ¿no? Y los últimos, esos que se creen bien espirituales, que han dicho, yo no sigo a los hombres, yo sigo a Cristo. Wow, bien espirituales. Todos estaban mal, porque no estaban guardando la unidad, al final de cuentas. Somos un cuerpo, no. Estamos. Por eso Pablo hace las 3 preguntas retóricas. ¿Sí usted está? ¿Está dividido Cristo? ¿O no? Obvio, ¿no? La respuesta es no. ¿Quién murió en la cruz? ¿Pablo o Jesús? Cristo. Entonces, ¿por qué seguían a Pablo? ¿Fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Obvio no. ¿En qué nombre de quién se bautizaban al inicio? En el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué siguen a Pablo? Pablo es un colaborador. Brian es un colaborador. Yo soy un colaborador. Ni uno es más que otro. La preeminencia aquí es Cristo, no es Brian, Antonio, Josimar, ¿no? Tony. Somos 5 colaboradores que no tenemos nada de importancia, entiéndelo. La preeminencia es Cristo. Entonces, ¿por qué hay división? El punto es el Señor. El punto relevante del mensaje versus el mensajero es Jesús. El mensajero no tiene nada de importancia, que somos nosotros, pero absolutamente nada. Entonces, ¿por qué hay divisiones?
Porque hay facciones. Porque no las debe de haber. Porque somos carnales, soberbios, necios. Por eso somos así, ¿verdad? Entonces, después seguimos con los otros versículos. El punto de Pablo no es que minimice la importancia del bautismo, pero él dice, imagínate, que si yo hubiera sido bautizado por Pablo, como soy de carnal yo estaría, wow, él me bautizó Pablo. Es más, ¿a quién bautizó Jesús? Que yo sepa, nadie. Él mandaba a los discípulos a bautizar. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si él hubiera bautizado? A mí la mano del ungido, porque ese es el ungido, me bautizó. Porque ya conoce el Señor cómo somos, dice Pablo. Por eso yo, sabiendo que soy un apóstol y el liderazgo que manejo, prefiero no bautizar tanto. Para que la gente no caiga en jactancia. ¿Sí? Yo ya no puedo bautizar por mi problema de la última vez que bauticé, pues se me oxidó toda la prótesis. Entonces que ya no bautizo yo, el que bautiza es el pastor Brian. ¿Es más Brian que yo? O yo más que Brian porque él se mete al agua y yo no me meto al agua porque me oxido. Y literalmente casi sí me oxido, ¿no? No. Ahí es el mensaje, no los mensajeros, no tiene nada de importancia eso. Nada. Terminando. Entonces, debemos intencionalmente buscar la correcta, la perfecta unidad. ¿Cómo? Pues la base de la autoridad es Cristo, por lo que Él hizo y lo que Él es en nuestras vidas. Ya explicamos cuál es la unidad bíblica, que hablemos todos en una cosa, que no haya divisiones y que tengamos una misma mente y un mismo parecer. La comunión rota, fíjate, priva a los cristianos del gozo y la eficacia, y priva a Dios de su gloria, y roba al mundo el verdadero testimonio del Evangelio. ¿Viste lo que dije? Ya lo platiqué, pero es un mal ejemplo mío, para que no vean cómo yo. Cuando yo llegué a Cristo, veníamos del culto, mi familia y yo, íbamos a la casa de mi madre, y empezábamos a platicar las cosas malas de la iglesia. El día de hoy, pregúntale a mi madre si quería una iglesia cristiana. Me dice, no quiero saber nada de iglesias cristianas. ¿Por qué? Por la desunión que había entre nosotros al platicar las cosas de la iglesia. Pues no hagan eso. Eso es lo que pasa con nosotros si estamos desunidos, ellos se dan cuenta. Y no van a querer venir. No van a querer venir, es en serio. Hay un precio muy elevado por nuestro ego, hermanos. El propósito es el reino de Dios, el Evangelio, la gran comisión, la santidad personal, no mis propósitos, no mis preferencias o mis asuntos personales. Amén. Oremos.